tal? Buenas tardes. Soy el licenciado Alfonso González Garzón. Me he desempeñado como defensor privado durante 17 años, 10 años en la operancia del nuevo sistema de justicia acusatorio penal. Bueno, ya no tan nuevo porque ya llevamos un rato con la reforma. Bueno, nuestro tema de hoy vamos a hablar sobre la importancia del respeto de los derechos humanos en el sistema penal acusatorio. Esto es muy importante porque, bueno, en primera debemos atender a las reglas del juego, de cómo opera el sistema acusatorio penal, o su filosofía de este juego, tomándolo como un juego. Tenemos una trilogía procesal donde tenemos un órgano jurisdiccional, es como si fuera un triángulo. En la cúspide del triángulo tenemos un órgano jurisdiccional que va a encargarse de la función de decisión. Tenemos en otra parte de esa trilogía o triángulo al Ministerio Público, donde él, con la carga de la prueba, se va a encargar de la función primordialmente de acusar, claro, previamente llevar una investigación, recabar fuentes de prueba, de acuerdo a cómo está establecido el sistema acusatorio penal. Pues en un primer momento tenemos unos datos de prueba que va a recabar el Ministerio Público a través de actos de investigación, para tratar de sustentar una acusación en su caso o una imputación en contra de una persona, en teoría alineado con esa pretensión jurídica de ese Ministerio Público. Tengo a mi víctima o ofendido, que primordialmente también tienen la pretensión de una reparación del daño, de un derecho a la verdad, de saber qué pasó o qué ocurrió con el evento que están adoleciendo. También tengo a esas víctimas ofendidas que son representadas a través de un asesor jurídico. Del otro lado, en una posición antagónica, tengo a un imputado junto con su defensa que van a realizar esa función de contrarrestar la imputación o tratar de defender al imputado. Entonces, entre esas dos partes, que es Ministerio Público y, bueno, víctima ofendido y su asesor jurídico, con la defensa y el imputado, va a establecerse un contradictorio entre ellos. Tienen que haber posiciones antagónicas. Una de las principales características de ese sistema acusatorio es ese contradictorio que se va a dar entre estas dos partes. El Ministerio Público se va a encargar de sustentar bajo argumentos, con información proveniente de sus actos de investigación, y en otro momento a través de las pruebas, esa imputación que le va a realizar una persona, y esto se refleja en que tiene que sustentar un hecho que la ley señala como delito, así como la intervención, es decir, la responsabilidad penal de una persona. La posición antagónica del defensor y de su imputado va a ser contrarrestar, atacar esa postura del Ministerio Público, igualmente con argumentos, en su caso con información que también traigan al sistema acusatorio penal. Ese sistema, repito, se caracteriza por ese contradictorio, ese juego entre esas dos partes, esa batalla entre argumentos, información, para tratar de lograr un convencimiento al órgano jurisdiccional, y que el órgano jurisdiccional, tengo 3 jueces que participan en la secuela procedimental. En un primer momento tengo un juez de control, después voy a tener un juez de tribunal de enjuiciamiento y posterior un juez ejecutor de sentencias. Y en base a ese contradictorio que está entre las partes, el órgano jurisdiccional pues tomará la decisión atinente. Y por ejemplo, podemos ver ese juego o esa tríada procesal. Por ejemplo, en un debate sobre medidas cautelares, Ministerio Público va a hacer la solicitud de una medida cautelar que le es aplicable al asunto en concreto, va a sustentar bajo qué argumentos pide para que sea un acto de molestia fundado y motivado, y que pueda trascender hacia una reducción o una restricción de algún derecho del señor imputado. La defensa, por su parte, pues va a contrarrestar esos argumentos con información o también con algún tipo de argumentación, y el juez al final, después de escuchar ese debate, pues tomará una decisión al respecto. Ese es el juego del sistema acusatorio. Todo ello se da en base a la información, y no es cualquier información que traen las partes al procedimiento, es una información de calidad. Esa información de calidad, ¿cuál es su límite? Pues los derechos humanos. Los derechos humanos, es interesante también saber su alcance, su contenido, y en este caso, como el tema que tratamos de su respeto en el sistema acusatorio penal,
porque los derechos humanos, e incluso muchas personas, hasta los operadores, a veces desconocemos desde las definiciones de los derechos humanos hasta el catálogo que podemos encontrar, en este caso, desfilando en el sistema acusatorio penal. Los derechos humanos se entienden como espacios de libertad que tienen las personas, es más, que son infranqueables para la autoridad, su restricción o su disminución de ese disfrute de esos espacios de libertad. Incluso hay tesis jurisprudenciales que nos definen esos derechos humanos como pretensiones jurídicas, las cuales no pueden ser restringidas por la autoridad, o también se les entiende como normas de optimización dentro del sistema jurídico, normas superiores, que todo el sistema o todas las normas deben estar acorde o en congruencia con esas normas superiores de optimización. Pero también, incluso a nosotros nos ha tocado capacitar a servidores públicos, ministerios públicos, peritos, policías de investigación en esta materia de derechos humanos. Cuando nosotros les damos la capacitación, les decimos que a veces ya es muy trillado, a veces tanta capacitación en derechos humanos, pero esa capacitación también nosotros le decimos a los servidores públicos que nosotros les vamos a enseñar a cómo lastimar o restringir de manera legítima esos derechos humanos. Porque los derechos humanos no son ilimitados o no son totalmente... sí, no pueden ser restringidos o pueden ser suspendidos de una manera legítima. E incluso hay una tesis jurisprudencial con registro 239-75, emitida de la primera sala, donde nos habla ahí de los requisitos para restringir o suspender constitucionalmente los derechos humanos. Nos señala incluso dos requisitos fundamentales de esas restricciones o suspensiones. Un primer requisito es que debe de provenir de una ley formal y material, esa restricción o esa suspensión. En un segundo requisito nos hablan que esas restricciones deben superar un test de proporcionalidad, es decir, que esas restricciones primero deben de perseguir una finalidad constitucional válida para que pueda ser legal esa restricción o suspensión. Por ejemplo, en el procedimiento penal encontramos diversos derechos humanos que pueden encontrarse en un momento en colisión o en tensión de acuerdo a la etapa procedimental. Por ejemplo, tenemos el derecho humano a la libertad ambulatoria. Esta puede ser restringida o disminuida con los supuestos normativos. En el 16 constitucional tenemos en los supuestos de, por ejemplo, la orden de aprehensión, que es la regla general, la regla excepcional, la flagrancia, el caso urgente. En el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tenemos también los supuestos de flagrancia, en sus diversas modalidades, el caso urgente, que si la autoridad cumple con estos requisitos, puede restringir o limitar o lastimar legítimamente ese derecho humano. ¿Por qué también la importancia de esos derechos humanos? Porque debe atenderse a que los operadores deben conocer el contenido y alcance del derecho humano. Muchas veces no se entiende, no se comprende, no solamente es invocar, por ejemplo, un operador, ya sea en su rol de ministerio público, de defensa, de asesor jurídico, no solamente se trata de invocar que se está controvirtiendo algún derecho humano, sino el operador debe conocer el alcance. Por ejemplo, tenemos el derecho humano a la intimidad. Ese derecho humano a la intimidad puede verse tensionado o restringido de alguna forma en el procedimiento penal. ¿Cómo puede ser? Porque el derecho humano, por ejemplo, tiene diversos contenidos. Ese derecho humano se compone por otros derechos a su vez. Tengo la inviolabilidad del domicilio, tengo la inviolabilidad de de la intervención de comunicaciones privadas, tengo el secreto bancario, incluso por ahí también se habla que está como contenido el derecho a la imagen personal. Estos derechos, ¿cómo pueden ser restringidos legítimamente en el procedimiento penal? Por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio puede legítimamente verse restringida, por ejemplo, con una orden de cateo emitida por un juez. Esa inviolabilidad se ve tensionada o en conflicto, pero legítimamente con la orden de cateo. Por ejemplo, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas
puede también verse restringida en un momento dado con una orden, bueno, con una autorización de intervención de comunicaciones privadas emitida por un juez de control. Entonces, en ese sentido, los derechos humanos no son ilimitados, pueden restringirse legítimamente bajo los supuestos legales. El sistema acusatorio o el sistema penal, inclusive en el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podemos también ver la filosofía o la estructura metodológica del procedimiento. Ahí nos dice que los principales objetivos del procedimiento penal pues será esclarecer los hechos en un primer momento, que proteger al inocente, que el culpable no quede impune y el pago de la reparación del daño. Todo esto en un marco de respeto de la Constitución, de los derechos humanos. Por eso ahí está la importancia, esos fines de, por ejemplo, esclarecer el hecho. Es importante tener, por ejemplo, en un primer momento el hecho estructurado, eso nos lleva a tener el tiempo, el lugar, las circunstancias, y el procedimiento no es otra cosa que un sistema de verificación que nos va a llevar a sustentar si en la realidad ese hecho sí constituye un posible delito en una primera etapa del procedimiento, y también sustentar la probable intervención de una persona en ese hecho. Y esto para que nos lleve a consecuencias jurídicas. Indudablemente el esclarecimiento solamente se va a dar hasta la sentencia, ya sea en un procedimiento abreviado, por ejemplo, o en una sentencia emanada del procedimiento ordinario, proveniente del juicio oral. Ahí es donde se va a dar ese esclarecimiento de los hechos. Inclusive también ese es un derecho humano que tienen las partes. De otro modo, no podemos arribar a la conclusión de saber quién es el culpable o quién es el inocente. Inclusive en esa tríada procesal de la que hablábamos, de un lado también entra en colisión en ese contradictorio el Ministerio Público con la carga de la prueba. Tiene una carga procesal donde el Ministerio Público debe llegar todos los elementos para sustentar tanto el hecho como la responsabilidad penal de la persona a la que le está dirigiendo su pretensión. Del otro lado entra en tensión porque el imputado tiene a su disposición, bueno, le arropa el derecho humano de la presunción de inocencia. Él no tiene que demostrar que es inocente, él tiene una presunción. Esa presunción puede verse disminuida o rebajada de acuerdo con la operación que haga el Ministerio Público, de traer información que le vaya reduciendo poco a poco ese estatus de inocente, para, en su caso, llegar a un juicio oral y destruirle totalmente esa presunción de inocencia. Si no lo logra, pues entonces esa presunción va a imperar y la persona es inocente, como nos dice el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues esa persona va a ser arropada, va a ser protegida por el sistema. Inclusive también es importante conocer, les repito, varios derechos humanos que se ven desfilados en el procedimiento penal. Tengo el debido proceso, tengo la defensa técnica y adecuada, la presunción de inocencia en sus vertientes de regla de tratamiento extraprocesal, regla de tratamiento procesal o regla de valoración probatoria. También tengo pleno acceso a la justicia. Son diversos derechos humanos que se pueden ver tensionados o comprometidos en el procedimiento penal. Los operadores jurídicos tienen que sustentar y saber cómo puedo restringir o lastimar ese derecho de manera legítima. De otro modo, el sistema también nos establece que, por eso hablábamos hace rato, que los operadores deben de ingresar al sistema información de calidad. Esa calidad, la información debe de provenir de fuentes lícitas. Tenemos ahora con mayor vigencia la prueba ilícita. Cualquier información o cualquier inclusive acto llevado a cabo con violación a derechos fundamentales, pues le acarreará una consecuencia jurídica que es la nulidad. Entonces, debo conocer como operador jurídico en mi rol de Ministerio Público, en mi rol de asesor jurídico, en mi rol de defensa o inclusive el propio juzgador. Pueden verse en un momento en una disyuntiva de lastimar un derecho humano. Inclusive, los operadores también nos es exigible conocer los ejercicios de ponderación entre estos derechos cuando se entran en colisión, saber a cuál se le va a dar prevalencia. No es
no es decidir cuál derecho es más importante, uno u otro, sino hacer un ejercicio de ponderación y un ejercicio de argumentación para ver cuál derecho va a prevalecer en el procedimiento penal. También, como hace un rato referí, para que sea legítima esa restricción a los derechos humanos, tenemos que saber también o conocer el test de proporcionalidad. La Suprema Corte ha emitido diversas tesis en base a ese tema. Inclusive hay una tesis que habla de 4 etapas para llevar a cabo ese test de proporcionalidad. Si lo supera la restricción a la que se somete un derecho humano, será legítima o válida esa restricción a esos derechos humanos. Por eso es importante conocer, y aquí también nos lleva a la afirmación de que la capacitación de los operadores, eso nos va a llevar a una operancia eficiente y de calidad en el sistema acusatorio penal. En el mundo se debaten 2 sistemas de diseño del sistema acusatorio penal, bueno, el sistema de justicia penal. Por un lado tengo el sistema de debido proceso, un sistema donde tengan vigencia, tengan privilegio, los derechos, garantías para las partes, y tengo otro modelo que es el modelo de control social del delito, donde en pro de la seguridad o bajo un discurso de seguridad, en algunas partes del sistema de justicia se van rebajando garantías en pro de obtener esa seguridad. Eso lo vivimos, por ejemplo, en nuestro país. Tenemos índices récord en violencia, en la comisión de delitos, en impunidad. Este sistema acusatorio penal cada día está siendo sometido a pruebas. Es un sistema que en su diseño es muy avanzado, inclusive a los operadores nos lleva a desarrollar capacidades, nos lleva a desarrollar competencias. Muchos de nosotros en nuestra preparación no estábamos acostumbrados a operar estos sistemas, donde se privilegia la oralidad, la argumentación, son capacidades y competencias que tenemos que desarrollar. Nos lleva a un reto de superar estas exigencias que nos impone el sistema de justicia penal acusatorio. Por eso es la importancia del respeto de los derechos humanos. De otro modo, nos llevará a consecuencias que estamos viendo. Hay veces que vemos en las noticias que, por ejemplo, se detuvo a cierto miembro, por ejemplo, de la delincuencia organizada, llegamos a control de la detención y un juez se ve casi obligado a darle libertad, a no superar ese control de la detención, porque a lo mejor el Ministerio Público o la Policía de Investigación o los cuerpos policíacos que participaron en su detención, pues no observaron las normas o las reglas para llevar a cabo esa restricción de libertad deambulatoria para que sea legítima o para que sea legal y pueda superar esos tests para que podamos llegar a esa afirmación de esa restricción, de volverla legítima. Y claro, por ejemplo, en el Código Nacional ahora tenemos las cláusulas de nulidad. En el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí nos viene la nulidad, atendiendo a las teorías de la nulidad, y tengo una nulidad absoluta en tratándose de violación a derechos fundamentales. Cualquier acto, cualquier prueba, pues va a devenir en ilegal o ilícita y no se va a poder usar esa información que puede ser vital o puede ser importante para el esclarecimiento de los hechos, pero como se obtuvo bajo supuestos de prueba ilícita, pues no se puede emplear esa información. Entonces, tenemos muchas fronteras o límites en el sistema acusatorio para que ese sistema pueda operar de manera legítima. Ese sistema es muy importante para las personas. A veces las personas, hasta a veces en las noticias vemos que ese sistema me puede ser ajeno para mí porque creemos que es para gente que cometen delitos, que se tienen como un modo de vida estar cometiendo delitos, pero no. Cualquier persona que no tengamos un modo ilícito de vida, podemos vernos inmersos en un procedimiento penal como imputados, como víctimas, como ofendidos. Máxime nosotros como abogados nos vemos relacionados como operadores, pero cualquier persona puede verse relacionada con la comisión de un delito y le cambia la vida totalmente. Entonces, lo mínimo que esperaría esa persona o ese ciudadano de a pie que entrara al procedimiento penal,
pues que entrara y que encontrara un sistema cuyos operadores son profesionales, son eficientes, y es un procedimiento que se encuentra operando con las reglas, respetando esas normas máximas de optimización como son los derechos humanos. Inclusive, a veces se hace la equiparación del sistema de justicia penal como un juego. Si pensamos en cualquier deporte, en cualquier juego, ¿qué es lo que hace interesante al juego? Pues las reglas. Las reglas es las que marcan qué función realiza cada jugador, operador. Aquí también las reglas marcan qué roles debe desempeñar el Ministerio Público, que tiene a su mando a la Policía de Investigación, puede tener a su mando las policías que componen el orden jurídico mexicano, el defensor, cuáles son los límites de su actuación, del asesor jurídico, del juzgador. Entonces, en ese contexto, el juego se vuelve interesante con las reglas, y las reglas deben ser respetadas. Las reglas máximas de optimización de ese sistema, indudablemente, son los derechos humanos. Entonces, al operador le crea un reto de conocer qué son esos derechos humanos, esas reglas. Inclusive, nuestro sistema jurídico mexicano, desde el 2011, cambió totalmente su estructura o su jerarquía de normas, porque ahora tengo un bloque de regularidad constitucional o parámetro de regularidad constitucional compuesto por no solamente la Constitución, tengo mis tratados internacionales, tengo las sentencias que va emitiendo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tengo las jurisprudencias del Poder Judicial Federal, que son normas máximas que están en ese bloque o en ese parámetro, y las demás normas que componen ese sistema jurídico deben de estar en congruencia o en armonía con esas normas máximas de optimización. Inclusive ahí también nos lleva a los operadores saber operar los controles o saber argumentar un control de convencionalidad, un control de constitucionalidad. Entonces son temas muy interesantes, o estructuras metodológicas de argumentación muy interesantes que a los operadores nos lleva a retos, y eso indudablemente se va a obtener a través de la capacitación de nosotros como operadores, repito, en los roles que nos toque jugar, como juzgador, como Ministerio Público, asesor jurídico o como defensor. Entonces, la importancia de los derechos humanos es volver al sistema de justicia penal eficiente, legítimo. A veces hay comparaciones del sistema de justicia penal como si fuera una prueba de laboratorio. Si yo tengo la sospecha de, no sé, de padecer una enfermedad o algo, pues tengo que acudir a una prueba de laboratorio. Aquí también, cuando tenemos los rasgos de que hay la comisión de un delito o la responsabilidad penal de una persona, pues indudablemente tenemos que acudir al procedimiento penal o al sistema de justicia penal para esclarecer que ese hecho sea en verdad sea constitutivo de delito, en verdad la persona sí se le puede afincar una responsabilidad penal para, en su caso, aplicar una consecuencia jurídica. E incluso no solamente esperar hasta la sentencia, tenemos en este sistema de justicia medios alternativos de solución de controversias, un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso, o tengo también formas anticipadas de terminación como el procedimiento abreviado. Pero para acceder a esos medios, indudablemente tengo que llevar a cabo un procedimiento, y en ese procedimiento para todas las partes debe ser un juego limpio, debe ser un juego equitativo. Tengo por ahí también un principio de igualdad de armas, donde el Ministerio Público está en igualdad con la defensa para sostener la acusación y para confrontar esa postura jurídica que asume el Ministerio Público. Indudablemente son temas que se los dejo yo en el tintero, porque son temas a desarrollar. Inclusive en un futuro podemos desarrollar cada uno de estos temas para comprender mejor su contenido y su alcance, pero esto es una como llamada de atención de todo lo que son los retos para el operador jurídico para poder llevar a cabo una intervención de calidad y eficiente en el juego del sistema acusatorio. Bueno, sin más, les agradezco su atención. También un saludo al blog de Jurisconsciente,
tener la oportunidad de poder compartir esta pequeña plática. Y recuerden que juntos pues, compartimos el conocimiento. Les agradezco mucho su atención. Buena tarde.